Desde tiempos antiguos las culturas han imaginado espíritus, dioses y fuerzas sobrenaturales que influyen en la vida humana. Estas creencias, aunque variadas, comparten una fascinación común por lo inexplicable. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una visión única y reveladora sobre estos temas, particularmente en relación con Satanás y los demonios. En esta tarea exploraremos su papel en el Antiguo y Nuevo Testamento, analizando cómo la Escritura presenta su naturaleza y su confrontación con el poder de Dios. Es importante abordar estos temas con una mente abierta, observando cómo cada etapa de la historia bíblica arroja luz sobre la soberanía de Dios frente a las fuerzas de la oscuridad. En el Antiguo Testamento se nos presenta a Satanás de manera muy diferente a las ideas espiritistas de otras culturas antiguas. Mientras que la cultura griega, por ejemplo, creían en seres espirituales jerárquicos como intermediarios entre los dioses y los humanos. La Biblia nos presenta un Dios único, todopoderoso y soberano, que no necesita intermediarios espirituales para comunicarse con su creación. En el relato de Génesis, Satanás aparece por primera vez como el tentador en el huerto del Edén. Este adversario es descrito como una criatura, no como un Dios ni como un ser igual a Dios. Su función principal aquí es engañar, llevando a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Es interesante notar cómo desde el principio Satanás opera bajo los límites establecidos por el Creador. Posteriormente, en el libro de Job, vemos otra aparición significativa de Satanás. En este relato, Satanás cuestiona la fidelidad de Job hacia Dios, sugiriendo que su devoción se basa en las bendiciones materiales que ha recibido. Dios, en su respuesta, permite que Satanás pruebe a Job, pero siempre dentro de los límites claros y específicos. Este pasaje subraya un principio fundamental. Satanás no actúa de manera independiente ni tiene poder absoluto. Su capacidad de acción está subordinada a la autoridad divina. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre Satanás y Dios? Por un lado, enfatiza la soberanía de Dios. Por otro, nos muestra la constante lucha espiritual que afecta tanto la humanidad como la relación entre el hombre y su Creador. El Nuevo Testamento marca un punto crucial en la confrontación con las fuerzas de la oscuridad. La llegada de Jesucristo al mundo introduce una lucha directa y sin precedentes contra Satanás y sus demonios. Jesús no solo proclama la llegada del reino de Dios, sino que también demuestra su poder mediante la expulsión de demonios, dejando claro que lo hace por el Espíritu de Dios. Uno de los momentos más significativos en esta lucha ocurre antes del inicio del ministerio público de Jesús. En las tentaciones en el desierto, Satanás intenta desviarlo de su misión, pero Jesús lo enfrenta con firmeza, mostrando que ni siquiera las fuerzas de la oscuridad pueden cambiar los propósitos divinos. La derrota más trascendental de Satanás y su reino llega en la cruz. En Colosenses capítulo 2, verso 15, se describe cómo Jesús despojó y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Su muerte y resurrección no solo ofrece redención a la humanidad, sino que también marcan la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Este acto central en el cristianismo redefine la relación entre el hombre y Dios, mostrando que el poder del enemigo ha sido derrotado por completo. A pesar de la victoria de Cristo, Satanás sigue activo, buscando la manera de causar daño y alejar a las personas de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, se le describe como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero la Biblia nos ofrece herramientas espirituales para resistir sus ataques. Estas herramientas son conocidas como la armadura de Dios, descrita en Efesios capítulo 6. La verdad para vivir con integridad y combatir las mentiras del enemigo. La justicia para mantenernos alineados con la voluntad de Dios.
la fe para enfrentar las dudas y los temores, la salvación para recordar que somos redimidos por Cristo, la oración para mantenernos conectados con Dios, la palabra de Dios para usarla como armadura espiritual en momentos de lucha. Como dice Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas herramientas no solo protegen, sino que también nos capacita para enfrentar las batallas espirituales con confianza y esperanza. En resumen, desde el Antiguo Testamento hasta la victoria de Cristo en la cruz, la Biblia nos presenta un panorama claro. Dios es soberano, incluso sobre el adversario. Satanás puede intentar engañar y atacar, pero su derrota final está asegurada. La tumba vacía y el Espíritu Santo en nosotros son la garantía del triunfo definitivo de la gracia de Dios. Nuestra esperanza está en Cristo, quien ha triunfado sobre las fuerzas de las tinieblas y nos ha dado las herramientas para vivir vidas de fe y victoria. Muchas gracias. Dios les bendiga.